Especial que RPP Noticias ha tenido para que usted esté bien acompañado, bien acompañada en estos días de cuarentena obligatoria en el Perú por la pandemia causada por el nuevo coronavirus. Soy el doctor Elmer Huerta en Washington, encantadísimo de estar con ustedes como todos los días a esta hora. Estamos en el día 113 de haber escuchado por primera vez sobre este virus en el planeta. 113 días nada más. Poquito más de 3 meses. 3 meses y casi 2 semanas. Día 57 de que se encontró el primer caso de este virus en el Perú y día 37 de cuarentena obligatoria en el Perú. Muchísimas gracias por su sintonía, encantado de estar con ustedes como todos los días. Como lo repito, hoy día vamos a tener un programa en el cual vamos a aprender sobre los cuidados intensivos. ¿Qué cosas son los cuidados intensivos? Y sobre todo vamos a ver cómo trabajan estos esforzados médicos en las unidades de cuidados intensivos. Y vamos a tratar de despejar una de las preguntas que más frecuentemente se reciben en los medios sociales, en los diferentes programas de radio y televisión que hacemos. Una pregunta que dice, ¿será que los doctores, mira lo que dicen la gente, dicen que en Italia han descubierto que los doctores han estado equivocados, mire cómo dicen, en considerar que el daño que ocasiona el virus es una neumonía y que un estudio de autopsia de 50 enfermos italianos reveló que el problema no es neumonía, sino que son coágulos en la sangre. Y usted sabe cómo son los medios sociales, ¿no? Entonces la gente habla y comenta y dice que los médicos no saben nada, que los médicos se han equivocado, que con razón hay tantos muertos, como decía pues Humberto Eco, ¿no? Antes mucha de esa gente en los medios sociales solamente hablaba quizás en un bar, en un restaurante, pero ahora no, pues con los medios sociales cada uno es un premio Nobel, entonces las opiniones van y vienen. Entonces, ese va a ser el tema de conversación hoy día en la primera parte del programa. Vamos a hablar sobre las unidades de cuidados intensivos y vamos a ver qué pasa o qué hay sobre este nuevo descubrimiento de que los pacientes con esta enfermedad desarrollan coágulos sanguíneos. El doctor Jesús Valverde, él es médico intensivista, él es presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva, la SOPEMI, y es médico del Hospital 2 de Mayo de nuestra capital, y lo saludo a la distancia. Doctor Valverde, qué gusto de saludarlo, muy buenas tardes. ¿Cómo está, doctor Huerta? Buenas tardes. Acá a su disposición para conversar acerca de los cuidados intensivos en COVID. Muchísimas gracias, doctor. Si usted es un médico intensivista, le agradezco muchísimo, está muy ocupado y gracias por darse un tiempo para estar con los oyentes de RPP Noticias. Primero, a mí siempre me gusta muchísimo que los oyentes conozcan un poco acerca de la trayectoria profesional de los invitados, en este caso de usted. Doctor Valverde, cuéntele a los oyentes qué se necesita, qué entrenamiento se necesita para ser un médico intensivista. Obviamente usted terminó su carrera en la universidad y de allí entró a su internado, terminó el internado y de allí tuvo que hacer una residencia. ¿Cuál fue la primera residencia que tuvo que hacer? Gracias, doctor. Gracias a esta pandemia que estamos padeciendo, los médicos intensivistas estamos saliendo del anonimato, ¿no? Nosotros somos los profesionales anónimos que trabajan con los pacientes más graves. Una vez acabado el internado, hacemos el CERU, que es una necesidad para postular residentado médico, y hacemos 3 a 4 años de especialidad en medicina intensiva. Acá en Perú no es un prerequisito de que haya una especialidad previa de medicina interna para hacer medicina intensiva. Acá las universidades nacionales dan esta facultad de ingresar de frente a hacer medicina intensiva. Y nos desarrollamos durante estos 3 años en un entrenamiento full, ¿no? Pero nos meten de frente a la unidad de cuidado intensivo y ahí nos relacionamos con todo el equipamiento, con todas las terapias activas, con todo lo que es el soporte avanzado de vida, cosa que nunca antes habíamos visto, ¿no?
y pues y uno adquiere experiencia durante largos años ya de ejercer esta noble profesión. Correcto. Muy bien, entonces usted terminó su carrera y entró a una residencia de medicina intensiva, de cuidados intensivos, y terminó. ¿En qué universidad, con qué universidad se hace esa residencia? ¿En dónde la hizo en el caso suyo? Mi alma mater es el Hospital Nacional Guillermo Almenara. Yo hice mi residencia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Guillermo Almenara, y de la cual pues tengo muchos recuerdos muy bonitos, grandes maestros, buenos profesionales, un gran hospital. Muy bien. Entonces de allí terminó, y ya hace varios años que usted es intensivista. ¿Puedo preguntar cuántos? No, tío, porque yo egresé de residentado médico el 2002. Ya tengo 18 años de médico intensivista. Muy bien, muy bien, muy bien. Doctor, vamos a tomar una brevísima pausa. Cuando regresemos ya vamos a entrar de lleno en el programa, esto para que nuestros oyentes conozcan que los médicos especialistas en medicina intensiva cumplen todo un largo proceso de entrenamiento para que puedan atenderlo a usted, ojalá que no, o a su familiar en una unidad de cuidados intensivos. Vamos a regresar en un momentito. Esto es la franja de salud de todo sobre el coronavirus, la programación especial que tiene RPP Noticias para que ustedes, nuestros oyentes, estén bien acompañados en esta época de cuarentena obligatoria. Si usted recién prende la radio, estamos conversando con el doctor Jesús Valverde. Él es médico intensivista, presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva, y es médico del Hospital 2 de Mayo, y ya en la primera parte nos contó cómo es el entrenamiento de un médico intensivista, el esfuerzo que ellos tienen que hacer, la residencia, la preparación que ellos tienen que hacer para graduarse como médicos intensivistas, y ellos son los que trabajan en las unidades de cuidados intensivos en nuestro país. Doctor Valverde, ¿cuántos médicos de medicina intensiva hay en el Perú? ¿Cuántos intensivistas? Según registros del Colegio Médico del Perú, actualmente somos 700 médicos intensivistas a nivel nacional, con registro de especialista. 700 con registro de especialista. Y para una población como la del Perú, con 33 millones de habitantes, ¿cuántos deberíamos tener, digamos, en un mundo ideal? Nosotros hemos hecho un cálculo aproximado de 1.400 intensivistas que deberíamos ser, ¿no? Esto porque la mayoría de nosotros labora hasta en 2 lugares y trata de cubrir una jornada laboral de 150 horas de trabajo adicional, ¿no? Aún así, todavía hay plazas que quedan libres, y hay algunos colegas inclusive que podrían trabajar hasta en 3 lugares, ¿no? La verdad, tratamos de suplir las necesidades tanto en la parte estatal como privada. Y pues es muy sacrificado salir de un trabajo y enganchar a otro, ¿no? Para poder continuar tratando de brindar salud a los pacientes que se encuentran en condición crítica, ¿no? Así es, doctor. Lamentablemente esa es una situación real en nuestro Perú y en muchos países de América Latina, en los cuales los doctores tienen que desdoblarse y en vez de tener un buen salario, un buen sueldo, digamos, en una sola organización, en un solo hospital, en un solo lugar, para poder hacer investigación, para poder hacer todo, por, digamos, los sueldos que se pagan en nuestros países de América Latina, ustedes los doctores tienen que desdoblarse y estar en 2 o 3 trabajos. Ojalá que eso algún día se termine. Entonces, digamos que estamos cortos, tenemos 50% de la necesidad mínima que tiene nuestro país. Doctor, antes de esta pandemia del COVID-19, antes de esto, en su trabajo diario en las unidades de cuidados intensivos, si pudiera darnos, por ejemplo, ¿cuál era la condición, la enfermedad o la condición por la cual más pacientes ocupan las unidades de cuidados intensivos en el Perú? Bueno, tenemos una variedad de pacientes. Sí, pero ¿cuál era la más frecuente? Si es que hay algún estudio estadístico. Podríamos dividirlo en 3 tercios, ¿no? Los pacientes que hacen infecciones son frecuentes, de diferente índole, que hacen cuadros sépticos. Los pacientes neurológicos, también críticos, ¿no? Y los pacientes quirúrgicos, ya sea cardíacos, de cirugías complejas, ¿no? Y
y un poco porcentaje pacientes pues que han tenido, digamos, politrauma, accidentados, ¿no? Que también es un grupo también importante que se maneja, ¿no? Claro. Depende del hospital, hay alguna experiencia mucho mayor que otra, ¿no? En diferentes lugares. Claro que sí. Muy bien, entonces básicamente infecciones, golpes en la cabeza, cuadros neurológicos y complicaciones de cirugías o de enfermedades en las salas de hospitalización. Eso era más o menos hasta antes de este COVID-19. Doctor, ¿cuántos pacientes han visto ustedes desde que empezó la epidemia en el Perú hasta ahora? ¿Cuántos han visto allí en el 2 de mayo con COVID-19 en cuidados intensivos? Aproximadamente. Alrededor de 30 pacientes se han visto en la unidad, ¿no? 30 pacientes para 6 camas que todavía se están manejando en el hospital. 6 camas tienen ustedes y las camas, sí, obviamente, y lo que tengo entendido es que lamentablemente usted lo comunicó en la mañana en Ampliación de Noticias, en RPP Noticias, que los pacientes por llegar probablemente muy tarde al servicio de ustedes, todos han fallecido, ninguno ha sobrevivido. Nosotros hemos estado manejando pacientes, hemos sido el primer hospital de contención acá en coronavirus, ¿no? Antes de que se instalen las otras unidades de los otros hospitales del Ministerio de Salud. Hemos recibido la mayor cantidad de pacientes y las situaciones más complejas y difíciles. También de este grupo de pacientes, algunos han sido derivados al hospital de ATE para que ellos sirvan también de apoyo en el soporte, ¿no? Nosotros hasta ahora venimos trabajando con 6 camas, que es insuficiente porque tenemos unidades de hospitalización general que tienen un poco más de 60 pacientes también en una condición moderada, que podrían migrar a una forma severa y que necesitan pues apoyo en cuidados intensivos, ¿no? O sea, la cantidad de camas todavía sigue siendo bastante insuficiente en nuestro hospital. Se está haciendo esfuerzos para incrementar a un número mayor. Posiblemente en las próximas semanas tengamos un número más amplio, ¿no? de camas para brindar soporte avanzado a estos pacientes. Claro que sí, pero lo que usted dijo la mañana es que lamentablemente son tan graves los pacientes que todos han fallecido, ninguno ha sobrevivido en el servicio, ¿no? Esa información es válida. Nosotros no tenemos ahorita todavía resultados de los pacientes que han migrado pues a ATE, pero la experiencia nuestra no ha sido de las mejores porque nuestros pacientes llegan muy mal, en mala condición llegan al hospital, ¿no? Llegan ya solo para intubarlos y colocarlos a un soporte ventilatorio. A ver, en este punto es importantísimo que yo quiero que usted recomiende a nuestros oyentes. Los pacientes cuando llegan a la unidad de cuidados intensivos, doctor, usted nos dice que están llegando muy tarde, ya casi ahogándose, en que ustedes lo miran y dicen, tubo por favor, y viene la enfermera, vienen los otros doctores y lo intuban al paciente y lo tienen que hacer inmediatamente. La pregunta es la siguiente, doctor. ¿Los pacientes que llegan a ustedes vienen de sus casas, vienen de la calle o vienen derivados de otro hospital? Vienen de la calle. De la calle, muy bien. Vienen de su casa, entonces. Vienen de su casa. Entonces, acá la gran pregunta, y esto es lo que yo quiero que por favor usted aconseje a los pacientes, a los familiares. ¿Estarán llegando, doctor, muy tarde al Hospital 2 de Mayo y a otros hospitales porque se han demorado en la casa en llevarlos al hospital? Por favor, ¿ustedes han averiguado por qué llegan tan tarde? Claro que sí, ¿no? Son pacientes que obviamente a veces viven solos, ¿no? No hay quien los transporte. A veces se hacen llamado a la ambulancia del SAMU, también demoran en llegar, ¿no? Hay que tener en cuenta que esta enfermedad cuando progresa a la parte pulmonar tiene una velocidad de instalación de manera muy rápida, ¿no? En 24 o 48 horas ese paciente ya tiene el pulmón inflamado y las condiciones con las que llega pues es un estado de mayor compromiso respiratorio. El paciente llega ahogado, le falta oxígeno, y precisamente es ahí donde nosotros hemos estado llegando a un consenso respecto a cómo se deben manejar estos pacientes, ¿no? Creo que el éxito de lograr sacar un paciente en condición grave es estar unos pasitos antes
llegue a esta condición para tratar de brindarle el soporte avanzado de vida. Tener en cuenta de que estos pacientes ya están realizando una gran tormenta inflamatoria y eso es difícil de controlar en un paciente muy grave, ¿no? Correcto. Entonces, hablemos sobre esos pasitos anteriores que usted muy bien los menciona y que por lo que usted nos está diciendo ocurren en la casa, en el domicilio del paciente. ¿Cuáles son esos pasitos anteriores, doctor Valverde? ¿Cuáles son esos síntomas que deben hacer que los familiares que están cuidando a un paciente en la casa inmediatamente salgan al hospital en vez de esperar? ¿Cuáles son esos primeros síntomas? Bueno, la fiebre es una manifestación importante. Segundo, la tos, ¿no? Y la sensación de falta de aire que el paciente lo manifiesta, ¿no? Generalmente encontramos pacientes que todavía hablan, pero hacen frases cortas por la hipoxemia que están pasando en ese momento, ¿no? Entonces, creo que sería importante hacer una correlación acá de síntomas, entre los cuales me parece lo más importante la fiebre, la tos, que es una manifestación de inflamación o de protección de vía aérea, y la sensación de falta de aire, ¿no? Esas son, me parece una actividad importante para identificar, quizás en domicilio, que se está instalando una forma severa de enfermedad, ¿no? Entiendo, pero la fiebre, digamos, muchísimos pacientes tienen fiebre, muchos pacientes tienen tos, pero quizá la falta de aire sea lo que distingue a este grupo de pacientes que se va a complicar, y usted nos ha dicho que esa falta de aire avanza rápidamente, ¿cierto? Así es. En 24 o 48 horas este paciente ya tiene el pulmón tomado, ¿no? Ya tiene los 4 cuadrantes comprometidos, ya está severamente inflamado y obviamente no hay un intercambio de oxígeno ahí adecuado. Entiendo. Muy bien. Doctor, vamos a hacer una cosita. Por favor, le ruego que escuchemos los titulares de la hora en RPP Noticias. Cuando regresemos quiero ir a desmenuzar este punto, porque este punto nuestros oyentes los están escuchando y más de uno tiene familiares a los que están cuidando en su casa o vecinos que tienen esta enfermedad, y quiero que escuchen de usted esos signos iniciales, porque en la prevención, como usted ha dicho, del problema de la catástrofe probablemente está que no muera tanta gente. Vamos a regresar. Nosotros, esta es la franja de salud de todo sobre el coronavirus, la programación especial que RPP Noticias ha preparado para que ustedes estén bien acompañados en esta época de cuarentena obligatoria. Si usted recién prende la radio, estamos conversando con el doctor Jesús Valverde, y él es médico intensivista, presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva, y trabaja en el Hospital 2 de Mayo, y en estos días ha visto ya a más de 30 pacientes afectados del COVID-19 en la unidad de cuidados intensivos de su hospital. Y nos estaba diciendo el doctor que lamentablemente los pacientes llegan muy tarde a la unidad de cuidados intensivos, llegan prácticamente ahogándose, y los médicos, después de una somera evaluación inicial, ya inmediatamente lo tienen que intubar, o sea, ponerle un tubo en la tráquea para ayudarlo a respirar con la máquina, y él desearía que esto no suceda así y que los pacientes lleguen más temprano al hospital, de tal modo que no lleguen a la unidad de cuidados intensivos. Y yo le iba a preguntar al doctor Valverde, ¿qué signos son los que usted, señor, que tiene de repente a alguien que está cuidando en su casa con esta enfermedad, debería estar atento o atenta para evitar la unidad de cuidados intensivos? El doctor nos decía que fiebre, y la tos y la falta de aire son 3 síntomas importantes, pero especialmente la falta de aire, que avanza muy rápidamente. Nos dice que en 24 o 48 horas, en 1 o 2 días, todo avanza rapidísimo, y luego al final ya en horas esto se pone muy mal. Doctor Valverde, entonces, ¿no será también de que como los hospitales están en este momento ya atiborrados, de repente el hospital se demora en evaluarlos, o les dice, mire, todavía vaya a su casa? ¿Ustedes qué han averiguado en los pacientes que llegan a la unidad de cuidados intensivos? Porque estamos echándole la culpa a la gente en su casa, pero de repente es el hospital que ya está tan colmado que los rechaza. ¿Qué han averiguado ustedes? Una vez que llega el paciente a la emergencia, pasa un triaje respiratorio y se le hace una clasificación. En esta clasificación se evalúa si el paciente tiene factores de comorbilidad,
que se han descrito que van a formas severas, Ajá. si tienen necesidad de oxígeno y si están haciendo manifestaciones sistémicas de compromiso de otros órganos. Entonces se les hospitaliza en el área de hospitalización general, lo ven los colegas médicos internistas, los infectólogos y los neumólogos. Esos pacientes están hospitalizados ya. Tenemos un equipo ahí. Tenemos un equipo importante ahí de médicos que lo están evaluando permanentemente y comunicando a la UCI quienes están haciendo complicaciones o formas severas para pasarlo a la unidad. Ese es el manejo inicial. Ese es el protocolo, ya. Entonces lo que habría que averiguar obviamente es qué pasa antes de que lleguen al hospital, y allí usted nos dice que los familiares apenas noten falta de aire en su paciente, que no esperen 2 veces y los lleven inmediatamente al hospital. Doctor, ahora para hablar de las complicaciones, ustedes han visto también esto que se está reportando en la literatura médica de que los pacientes forman coágulos. Hay algunas series que implican que la tercera parte, el 30% de pacientes en UCI con este COVID-19 forman coágulos. ¿Ustedes han visto eso también en sus series? Nosotros hemos estado evaluando por qué estos pacientes hacen una hipoxemia severa, ¿no? Nosotros manejamos una patología frecuente en cuidados intensivos que se llama el distrés respiratorio agudo, que es característico de que se inflama el pulmón, pero ante la necesidad de ventilación mecánica hay algunos que responden de manera favorable, ¿no? Entonces se les pone presión, se les pone oxígeno y el alvéolo que está, digamos, inflamado se abre y se produce el intercambio gaseoso. Entonces ahí fácilmente podemos mejorar la hipoxemia que tiene un paciente. Pero estos pacientes a veces no son respondedores a esta estrategia ventilatoria. Tener en cuenta que el alvéolo hace el intercambio gaseoso con el capilar pulmonar, con el vasito, ¿no? Entonces, lo que se asume es de que este capilar, este vasito, está con coágulos, está con trombos y también está haciendo una vasoconstricción severa, o sea, se está cerrando ese capilar y no se produce el intercambio gaseoso. Los italianos han reportado en sus necropsias que han encontrado trombos a nivel del capilar pulmonar, ¿no? Entonces se atribuye de que esta respuesta inflamatoria generalizada genera lo que se llama una coagulación intravascular, ¿no? Entonces se forman estos pequeños trombos y a la par que el alvéolo esté inflamado, ese trombo está obstruido, el vaso está obstruido y no se produce el intercambio gaseoso. Correcto. Entonces, ahora, lo práctico está que muchísimas unidades de cuidados intensivos, porque estuve revisando hoy día este tema, porque estoy escribiendo un podcast para CNN en español y hablaba sobre esto, lo que usted dice, la tercera parte en las series tienen estos trombos y lo práctico es que ahora se empieza una terapia con heparina, por ejemplo, una terapia para evitar formar estos trombos. ¿Ustedes las usan también de entrada en la UCI? Sí, también. O sea, asumimos de que sí, también lo usamos. Doctor, esto, discúlpeme que lo interrumpa, pero esto es muy importante lo que usted me está diciendo, porque en los medios sociales, usted sabe cómo es la gente, dice, los médicos se equivocan, seguramente que no están haciendo lo que usted nos dice. Atención, señora, lo que nos está diciendo el doctor Valverde es que ellos están al tanto de todo esto que está pasando, de esta serie de los italianos, de los holandeses, de los españoles, nuestros médicos peruanos están al tanto y ya están dando tratamiento para evitar la formación de estos trombos. Así que esa gente que en los medios sociales, sin tener conocimiento de lo que sucede, echa la culpa a los médicos y les dice seguramente que acá no están dando esto o seguramente que aquí no se han enterado. Bueno, entérese, señora, nos está diciendo el doctor Jesús Valverde que ya se está empezando tratamiento con sustancias para evitar que se formen los trombos y se eviten las complicaciones. Y eso se hace en todas las unidades de cuidados intensivos. Ahora, ¿verdad, doctor? Sí, nosotros como Sociedad Peruana de Medicina Intensiva elaboramos un documento de consenso, ¿no? Muy respecto bien. A cómo debe ser el manejo general del paciente crítico. Fabuloso. Doctor, eso queríamos escuchar para tranquilidad de todas las personas que se han hecho esta pregunta. ¿Sabrán los médicos peruanos que en Italia han hecho autopsias y que...? Bueno, sí lo saben, señor, y eso nos debe dar muchísima gratificación. Doctor, estoy abusando de su tiempo, tengo que tomar una pausa más. Cuando regresemos vamos a hablar de la
hidroxicloroquina y la acitromicina que ustedes están dando allí. Y mire, me acaba de llegar una alerta al teléfono celular que voy a comentar con usted para saber su opinión. Hoy día un grupo muy importante aquí en Estados Unidos ha tomado una decisión con respecto a ese tratamiento. Regresamos, no se vayan. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Esta es la franja de salud de todo sobre el coronavirus, la programación especial que RPP Noticias tiene para todos ustedes y estén bien acompañados en esta época de cuarentena obligatoria. Si usted recién prende la radio, estamos hablando con el doctor Jesús Valverde. Él es el presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva y trabaja en el Hospital 2 de Mayo. Ya ha visto más de 30 pacientes con COVID-19 en la unidad de cuidados intensivos de su hospital. Y nos hizo la recomendación en la primera parte del programa que si usted está cuidando a alguien con COVID-19 en la casa y esta persona empieza a toser un poco más fuerte, empieza a presentar falta de aire, no piense que le va a pasar. En ese momento es el momento de correr al hospital porque esa insuficiencia respiratoria puede progresar rapidísimo y puede necesitar de cuidados intensivos. También el doctor nos ha dicho que ellos, como intensivistas en la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva, están al tanto de todos los adelantos. Y entonces esos reportes que vienen de Italia, que vienen de Estados Unidos, que vienen de China, en los cuales hablan de que en esta enfermedad se están produciendo coágulos y esos coágulos pueden llegar a los pulmones y facilitar el daño que ocurre en los pulmones, ellos ya lo saben. Por eso es que tienen ya como disposición que los pacientes que llegan a las unidades de cuidados intensivos en el Perú reciban ya tratamiento con medicamentos para impedir que se formen estos coágulos o estos trombos. En otras palabras, señor, señora, tenemos que estar contentos que nuestros médicos peruanos están al día. Así que todos esos mensajes que circulan por las redes sociales de gente que no tiene, bueno, ahora en cuarentena, pues tiene mucho tiempo, ¿no? Y dice, seguro que los médicos no se han dado cuenta, seguro que no los están tratando. Pues sí, los están tratando en el Perú. Doctor, ahora avancemos al tema de la famosa combinación de hidroxicloroquina y de acitromicina, que básicamente es el presidente Trump hace unas 3 o 4 semanas que empezó a hablar de esto y él influyó sobre la FDA para que la FDA, y él mismo lo dijo, he tenido que influir sobre la FDA para que la FDA apruebe como emergencia, no como tratamiento estándar, sino como emergencia que se use esta combinación de hidroxicloroquina con acitromicina. Usted escuché en la mañana que ustedes están usando esto en el hospital, ¿cierto? ¿A cuántos pacientes se los han dado? ¿A los 30 que han tenido allí? Nosotros, como Sociedad Peruana de Medicina Intensiva, en conjunto con la Sociedad de Neumología y la Sociedad de Infectología, elaboramos un documento de consenso en cuanto al manejo de terapia para COVID. Se estipuló de que el tratamiento podría ser hidroxicloroquina, acitromicina. Eso lo elaboramos hace 4 semanas, ¿no? Y hemos venido administrando a nuestros pacientes y va a depender mucho de la opinión y la experiencia o la expertise que cada médico le pueda dar a su paciente, ¿no? O sea, hay que tener en cuenta de que esto no es una terapia, ideal, ¿no? Todo ahorita está basado en trabajos pequeños, no hay un consenso, así es, no hay un consenso a nivel mundial respecto a cómo se debe manejar esta enfermedad, ¿no? Más o menos, ¿cómo les ha ido a ustedes? ¿Tienen alguna idea de cómo les ha ido a estos pacientes? Escuché que no ha ido bien. Yo creo que depende del momento de dónde se deba dar esta terapia. La idea de dar hidroxicloroquina y acitromicina es una terapia antiviral. Es una terapia que trata de reducir la replicación viral, ¿no? Eso se ha encontrado sobre todo en hidroxicloroquina y acitromicina, que está creado para ser un antibiótico, tiene acción antiviral también. Entonces, son situaciones que tratan de sumar. Esto viene de un trabajo francés, ¿no? Que publica una serie de casos pequeños, ¿no? Exactamente. Pues le doy un dato, mire doctor, hace 30 minutos, justo antes de empezar el programa, me llega aquí una alerta en la cual un panel de expertos de los Institutos Nacionales de la Salud, convenidos por el doctor Anthony Fauci, que usted lo conoce, acaban de decir hace media hora de que no se recomienda el uso de esta combinación en las unidades de cuidados intensivos porque es más tóxica que beneficiosa. Sí. Acaba de ser. Yo, comparto la opinión.
creo que en las formas graves no debería darse, ¿no? Es más, hemos visto arritmias, hemos visto muerte súbita, hemos visto complicaciones cardíacas severas, ¿no? O sea, esa es la razón. Acá está, en este reporte que estoy leyendo, dice que por las complicaciones en el corazón, esa combinación no debe darse. Ahora, la idea que usted tiene, que mucha gente tiene, entonces, ¿por qué no la damos más temprano? Pues habría que probarse también en un estudio, porque solamente bajar la carga viral no garantiza de que el paciente no se vaya a complicar, ¿cierto? Así es. Cada estado inmunológico es independiente, ¿no? Cada uno tiene una respuesta distinta, así es. Muy bien. Pues entonces ya esto estoy seguro que a ustedes les va a llegar como intensivistas, esto que acaba de esta tarde publicar este panel de expertos que han sido invitados por los Institutos Nacionales de la Salud, en la que se recomienda contra este tipo de tratamiento en las unidades de cuidados intensivos. Doctor, ya para terminar y agradeciéndole muchísimo entonces su atención para con los oyentes de RPP Noticias. Doctor, ¿cuántas camas faltan para que se llenen? Creo que 150. ¿Usted cree que al ritmo que usted está viendo esto, llenaremos las 504 camas? Anoche hicimos un mapeo a nivel de todas las UCIs de Lima y no había ninguna cama disponible de cuidado intensivo, ¿no? Me llamó la atención porque en el reporte que había presentado el presidente decía que había 60 camas COVID libre, y la verdad si se ocupa una cama es porque ha fallecido un paciente, no es que estén disponibles esas camas abiertamente. Nosotros estamos en la cancha, estamos ahí con el paciente grave y sabemos qué cosas suceden, ¿no? Entonces la información es de un trabajo de campo que nosotros realizamos día a día. La sociedad también está participando en la elaboración de un reporte diario, porque necesitamos estar informados y saber qué unidades cuentan con cama libre para poder transferir a nuestros pacientes que se encuentran en condición grave y que requieren ventilación mecánica. Entonces, lo que usted nos está diciendo es que hasta ayer en la noche ya no teníamos camas de cuidados intensivos, se habían acabado todas. Así es, o sea, para pacientes COVID no teníamos ninguna cama disponible para recibir pacientes. Tenemos, y hoy día ya estamos ya como a las 4 de la tarde. ¿Qué es lo que ha sabido durante el día, hoy día? ¿No hay ninguna entonces? Va a depender mucho de la capacidad que pueda tener otros hospitales. Por ejemplo, el hospital de Ate Vitarte todavía tiene una capacidad para crecimiento, ¿no? Podría ser una alternativa para tratar de copar la falta de camas. Cuando usted dice crecimiento, es de que se adapten camas y se construyan en estas horas que faltan, en estos días. Que haya más que todo recurso humano, porque ese centro hospitalario está equipado, ¿no? Lo que falta es el recurso humano que pueda trabajar con las camas que todavía no están operativizadas, ¿no? A ver, sí, doctor, esto es muy serio. O sea que en este momento ustedes como funcionarios, como médicos, digamos, intensivistas bajo la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva, nos está diciendo que hoy día, 21 de abril, ya no tenemos camas de cuidados intensivos. En la medida de lo posible, cada hospital está habilitando unas camas adicionales, ¿no? Por ejemplo, yo que laboro en el Hospital Nacional 2 de Mayo, en las próximas semanas estamos habilitando un buen número de camas que inicialmente estaban destinadas para pacientes que no tenían patología no COVID, ¿no? Y eso creo que va a ser una alternativa para que los otros hospitales también puedan tener un mayor número de camas, ¿no? Entiendo, o sea que se tiene que buscar y probablemente se va a habilitar y ojalá que se haga pronto y eso vamos a apoyar todos, pero el hecho, la noticia es que usted nos está diciendo que hasta ayer en la noche ya no habían camas. Sí, ese es el reporte que yo tengo del trabajo de campo que hicimos por vía telefónica con todos los colegas, ¿no? Muy bien. Gracias, doctor, por este dato importante. Entonces, yo creo que el mensaje que usted ha dado a los oyentes de RPP Noticias de que por favor no dejen que avance esta insuficiencia respiratoria mientras está todavía empezando, cuando entren al hospital sin necesidad de entrar a cuidados intensivos, eso podría tratarse y evitar llegar precisamente a la UCI, que ya en este momento, 21 de abril, ha rebosado, según lo que usted nos dice. Doctor, muchísimas gracias en nombre de todos los peruanos, a ustedes los médicos intensivistas que
están en la primera línea de trabajo, evitando que la gente muera y dándole la última esperanza a los pacientes y a los familiares. Muy agradecido. Muchas gracias, doctor Valverde. Doctor, Sí. quería finalizar primero Sí, por favor. felicitando a todos los equipos de cuidado intensivo que están trabajando de manera permanente en la recuperación de estos pacientes. Hemos tenido casos muy exitosos ya, tenemos alrededor de 20 pacientes que han salido del ventilador mecánico, y felicito a las unidades del Hospital Rebagliati, al Hospital Almenara, al Hospital Sabogal, al Hospital Cayetano Heredia, a las clínicas privadas donde también se están batiendo ahorita tratando de resolver estas complicaciones. Felicito a la Clínica San Felipe, felicito a la Clínica Internacional, felicito a mi centro, que es la Clínica San Pablo también, que hemos tenido éxito en sacar a estos pacientes que se encuentran en condición grave. No todos se mueren, ¿no? Hay que actuar de manera temprana, hay que identificar las formas severas de manera temprana para poder actuar y hacer intervención y recuperar a estos pacientes de esta situación muy grave. Así es. Muy bien dicho, doctor. Muy agradecido por su tiempo. Muy buena suerte y gracias nuevamente a usted y a todo el equipo que hace posible que nuestros pacientes estén bien atendidos dentro de nuestras limitaciones. Muy agradecido al doctor Jesús Valverde. Nosotros, señora, vamos a regresar en un momentito con nuestra franja de salud mental. Así que ya sabe, mire, hay que llevar temprano a los pacientes. Mucho más temprano. Por favor, si usted está cuidando a alguien con COVID-19 en su casa, no permita que la insuficiencia respiratoria avance. Se nos acabaron las camas de cuidados intensivos. Regresamos.